La doctora Susan estaba realizando un experimento en un tiburón depredador. Le había colocado un dispositivo especial en el cerebro, pero no imaginaba que, al menor indicio de peligro, el tiburón despertaría. Por suerte, el animal volvió a quedar inconsciente. Susan aprovechó el momento para fijar el dispositivo en su cabeza y, con la ayuda del sistema de imágenes, insertó una aguja de casi 10 metros de largo directamente en su cerebro. A pesar de estar inconsciente, el tiburón sentía un dolor intenso. Finalmente, Susan extrajo 4,5 moles de proteína de su cerebro. Esa proteína se mezcló con células cerebrales dañadas de un paciente con Alzheimer. Todos miraban la pantalla con atención, esperando el resultado. Si el experimento tenía éxito, podría salvar a millones de pacientes y generar grandes ganancias para el equipo. En cuanto la proteína reaccionó con las células cerebrales, las células dañadas comenzaron a revivir. El resultado demostró que el experimento había sido un éxito. En medio de la alegría, uno de los científicos encendió un cigarrillo. Pero cuando se acercó despreocupado al tiburón, el olor del cigarrillo lo despertó de repente y, con un solo movimiento, atacó. Delante de todos, arrancó una mano del científico en un instante y el pánico se extendió entre el equipo. El tiburón estaba fuera de control. Carter rompió el vidrio de inmediato y sacó una pistola arpón. Susan, para salvar los resultados de la investigación obtenidos con tanto esfuerzo, activó el interruptor sin perder tiempo y soltó al tiburón de vuelta al agua profunda. Nadie se imaginaba el terrible error que acababan de cometer. Carter contactó inmediatamente con la torre y pidió que llegara el equipo médico más cercano, ya que todo ocurría dentro del centro de investigación en lo profundo del océano. Afuera había una fuerte tormenta y era la primera vez que veían la verdadera furia de la naturaleza. Mientras tanto, el científico herido seguía empeorando por la hemorragia masiva. Debido al mal tiempo, el helicóptero no pudo aterrizar, así que lo subieron con un cable de acero hasta el equipo médico. Después, todos se dirigieron rápidamente a la base porque temían que las enormes olas del mar resultaran mortales. Por suerte, el resto del equipo llegó sano y salvo a la base. Sin embargo, el científico en la camilla seguía en estado crítico. En ese momento, la máquina que subía el cable falló por el mal clima y el científico cayó directamente al mar lleno de tiburones junto con el cable. Al regresar a la base, todos vieron que el tiburón había atrapado el cable con sus mandíbulas y estaba usando el helicóptero como juguete. Segundos después, el helicóptero chocó contra la torre y explotó con una enorme detonación. La explosión fue tan poderosa que provocó incendios en varias partes de la base y dejó fuera de servicio todo el sistema de vigilancia y comunicación. Mientras todos estaban concentrados en el panel de control, Russell vio algo que se acercaba rápidamente hacia ellos. Un segundo después se dio cuenta de que era el mismo tiburón, que llevaba al compañero herido en la boca y se dirigía directamente hacia la pared de vidrio. Al llegar, lanzó al hombre con toda su fuerza contra el vidrio, que se llenó de grietas en cuestión de segundos. Ver a su compañero morir y el vidrio rompiéndose aumentó el terror de todos. Estaban a punto de huir cuando ocurrió otro desastre. El agua del océano rompió el vidrio e inundó el laboratorio. A medida que el agua fría entraba, el pánico crecía. Para salvar sus vidas, todos corrieron hacia la puerta secreta. La presión del agua hacía casi imposible cerrarla, pero con todas sus fuerzas lograron bloquearla. Por el momento estaban a salvo, pero el verdadero problema era cómo salir del centro de investigación en aguas profundas después de la explosión y la inundación. La única escalera hacia arriba había desaparecido bajo el agua y nadie sabía si al otro lado de la puerta los esperaba un enorme tiburón. Desesperados, corrieron hacia el túnel de mantenimiento mientras el agua de la inundación los perseguía. Justo a tiempo abrieron la puerta principal y al menos despejaron un camino. Pero la suerte del chef en el piso superior no era buena. Un pequeño tiburón peligroso lo seguía en silencio. Al verlo, su rostro se puso blanco de miedo. Corrió sin mirar atrás y entró en la cocina. Por el momento se había salvado. No corrió ningún riesgo, tomó un cuchillo que estaba cerca y, cuando vio que el tiburón había cambiado de dirección, respiró aliviado. Pero no podía quedarse allí mucho tiempo, así que empezó a trepar por los estantes. No sabía que el tiburón ya estaba muy cerca. Justo cuando estaba a punto de llegar arriba, su loro mascota apareció de repente. Se asustó, su mano resbaló y cayó de nuevo al suelo. Aún así no se rindió. Quiso subir con el loro. Extendió la mano para llamarlo cuando todo empeoró.
El tiburón golpeó con fuerza los estantes y el chef cayó directamente al agua. En ese momento crítico vio un horno cerca. Nadó rápidamente hacia él y se metió dentro justo antes de que el tiburón llegara. Pero el peligro no había terminado. El golpe del tiburón encendió accidentalmente el horno y el gas inflamable se extendió por todas partes. Para escapar, empezó a golpear hacia arriba con un hacha. En cuanto hizo un agujero, subió encima del horno y saltó directamente detrás del tiburón. Al oír el ruido, el tiburón se giró. Entonces el chef sacó un encendedor y lo lanzó hacia el horno. Un segundo después hubo una fuerte explosión y el tiburón murió allí mismo. La explosión mató a un tiburón, pero dejó a todos con una gran pregunta. ¿Cómo un simple animal marino había desarrollado la inteligencia para atacar a humanos y usar a su presa como arma para romper el vidrio? En ese momento la doctora Susan explicó la verdad: para extraer la proteína. Habían inyectado al tiburón una sustancia química ilegal que había hecho que su cerebro creciera de forma anormal y multiplicara su inteligencia varias veces. Como efecto secundario, el tiburón se volvió mucho más inteligente y fuerte que antes. El equipo estaba en shock, pero tenían que encontrar la forma de salir. Planearon escapar en un submarino, pero descubrieron que el pequeño tiburón ya lo había destruido. Solo quedaban dos opciones: nadar hasta la plataforma del primer piso y subir en el ascensor, o bucear. En ambos caminos el riesgo de muerte era evidente y eso aumentó la tensión entre el equipo. Russell sugirió bucear para salir, pero al parecer al tiburón no le gustó la idea. De repente saltó fuera del agua, atrapó a Russell con sus mandíbulas en un solo movimiento y lo arrastró hacia las profundidades. Todos se quedaron helados. Parecía que el tiburón ya había eliminado esa opción. Obligados, abrieron la puerta que tenían enfrente, que tal vez los llevara arriba, pero en pocos segundos el agua del mar empezó a llenar el hueco del ascensor por la presión del aire. Dos miembros del equipo arriesgaron sus vidas y lograron cerrar la puerta. Sin embargo, una nueva amenaza los esperaba. En el área del ascensor superior había un incendio por la explosión anterior y las cosas almacenadas estaban explotando. Mientras tanto, el tiburón seguía golpeando la puerta. Al ver que la situación empeoraba, Carter decidió que sus compañeros avanzaran mientras él abría la escotilla del piso -1 para controlar el nivel del agua. Su decisión fue correcta. Abrió la escotilla y también evitó el ataque del tiburón. Pero entonces todo cambió de nuevo. Un tornillo suelto hizo que parte de la escalera se rompiera y cayera. Por suerte se quedó atascada en el otro lado. Sin embargo, un miembro del equipo perdió el equilibrio y cayó directamente al agua. Carter intentó salvarla, pero llegó un segundo tarde. Delante de todos, el tiburón la atrapó y, con un solo movimiento, la arrastró a las profundidades. Todos volvieron a quedar en shock profundo. Lo peor era que todavía estaban muy lejos del piso superior. Se oían fuertes golpes en las puertas de arriba. Parecía que el tiburón ya había llegado. El miedo era visible en todos los rostros. En ese momento llegó el chef. Lanzó una cuerda hecha con ropa y lo subió antes de que se ahogaran. Ahora todos avanzaban rápidamente. Delante había un sistema de bombas que podía activarse con el generador para sacar el agua. El equipo corrió al cuarto de control y logró encender el generador. Pero cuando estaban a punto de salir, el tiburón atacó por detrás y destrozó brutalmente al amigo de Carter. Al verlo, Carter nadó hacia la puerta principal. Antes de que el tiburón lo atrapara también, la puerta se abrió y el chef llegó justo a tiempo. Cuando todas las vidas estaban en juego, Susan cometió otro gran error. Pensó que tanto esfuerzo y sacrificio del equipo no podía ser en vano, así que fue sola a su habitación a buscar los datos de la investigación. Abrió el casillero con la llave, buscó un poco y sacó las muestras necesarias. En ese momento no vio al tiburón que se acercaba por detrás cortando el agua. Por suerte solo era un modelo de investigación. Pero un segundo después algo más surgió en la superficie. Esta vez no era un modelo falso, sino el tiburón real. Atacó a Susan de inmediato. No había escapatoria. Susan trepó a un estante y trató de mantener el equilibrio. En el apuro, sus valiosos archivos de investigación cayeron al agua. Se detuvo 2 segundos y se inclinó para recogerlos. El tiburón empezó a avanzar de nuevo hacia ella. La muerte estaba cerca. Entonces vio un foco encendido arriba y se le ocurrió una idea peligrosa. Una corriente de alto voltaje podría matar al tiburón. Sacó un cable y esperó el próximo ataque.
cuando el tiburón se lanzó sobre ella, metió el cable eléctrico directamente en su boca. Entre fuertes sacudidas, el segundo tiburón también murió retorciéndose. Al ver los datos de investigación hundidos, sintió arrepentimiento. Se dio cuenta de que su mayor error había sido soltar al tiburón al principio. Pero ya no había tiempo para lamentarse. Después, los tres se encontraron de nuevo frente a frente. Pero el ataque del tiburón arruinó el plan de Carter y Susan de salir directamente. Solo quedaba una salida de emergencia. Al abrir la puerta, el agua entraba con fuerza, así que prepararon un extintor de incendios para equilibrar la presión. Luego dejaron que el agua llenara la habitación a propósito. Cuando el agua les llegó por encima de la cabeza, abrieron la escotilla. Al salir, los tres activaron los extintores. El tiburón se confundió entre las burbujas y la estrategia funcionó. Finalmente los tres llegaron a la superficie. Pero entonces hubo otro ataque. El tiburón atrapó al chef y lo arrastró varios metros. Aún así, el chef no se rindió. Sacó la cruz que llevaba colgada al cuello y golpeó con todas sus fuerzas los ojos del tiburón. Una vez más escapó de la muerte.